Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de The Set of Leone. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial y él es Martín Núñez, el ex vocalista de Prueba de Sonido. Bienvenido, Martín. Hola, chavo, ¿cómo estamos? Leone, ¿cómo está toda nuestra querida audiencia en Europa? Porque sé que mucha gente te sigue en Europa, en Italia, de donde por supuesto ustedes están transmitiendo, y bueno, nuestra gente linda también de El Salvador. Un gusto. Soy Martín Núñez, como ya he dicho, y soy todavía vocalista de Prueba de Sonido. Lo que sucede es que ya no estamos ahí, y desde Barcelona estamos haciendo lo nuestro, igual que todo el mundo, todo buen migrante, trabajando y haciendo lo propio. Así es, bueno, muchísimas gracias, Martín, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Yo sé que para los artistas es bastante complicado con la cuestión del tiempo y todo, pero muchísimas gracias de verdad por estar acá. Bueno, quería empezar preguntándole cómo surgió la idea del proyecto del grupo Prueba de Sonido, cómo nació este proyecto, este gran grupo, uno de los grupos más influyentes del rock en El Salvador. ¿Cómo nació? Bueno, en primer lugar, creo que, Leone, yo debo de agradecer el hecho de que tú, con tu tan corta edad, con tu juventud y con tus grandes capacidades, todavía te fijas en bandas de rock y pop de nuestro país desde hace 35 años. La verdad es que la historia de la banda es mucho más que los 35 que estamos cumpliendo justamente este año. Realmente la intención de reunirnos como músicos, como cantantes, viene desde el colegio en el que estudiábamos la mayoría de la banda. El bajista Nelson Arazo, que ahora es un médico odontólogo, Alex Oviedo, que es el coordinador y productor general de TCS, tu servidor, que es, pues, soy todólogo aquí en Europa, y otros compañeros que estudiamos en el Colegio de Santa Cecilia hace 40 años, 1986. Imagínate, ni siquiera creo que ni tu padre estaba todavía ya para esos tiempos, estaba en pañales. Imagínate. Y nosotros pertenecíamos a la banda o al grupo escolar, al colegio del Colegio de Santa Cecilia. Dicho sea de paso, la Santa Cecilia como tal es la patrona católica de los músicos. Recientemente acabamos de pasar el Día Internacional y Mundial de los Músicos, y con mayor razón, esta institución salesiana, ¿no?, en Santa Tecla, en La Libertad, en El Salvador, pues tenía todo el área y el trabajo extracurricular. Después de clases, muchos de los seleccionados, de los que hacían casting para pertenecer a la banda del colegio, al grupo de música, al grupo de la coral, pues nos quedábamos estudiando música, arte escénico, depende de lo que había que, para lo que te dedicabas o lo que quisieras trabajar. Ahí nació, pues quizás la chispa, el amor por el escenario, el amor por el ensayo, por el trabajo, por el desarrollo, pero como todo lo que tiene que iniciar, también termina. El bachillerato llegó a la época en que nos graduamos. Me graduó de bachiller un año antes que Alex Oviedo, en 1988. En el año 89, yo regreso al colegio del que me había graduado como ex alumno, y abrimos a una banda que era los otros jóvenes que se quedaron en la banda después de que nosotros salimos, o de que yo salí. Y con tan mala suerte que cuando abrimos a esta banda, como exalumnos, todos los instrumentos fallaron por completo, todo falló. El micrófono falló, el audio falló, los monitores falló, la energía eléctrica. Entonces, con Alex Oviedo, después de esta desastrosa presentación, nos reíamos y nos burlábamos del otro y decíamos: no fuiste más que una prueba de sonido del Colegio de Santa Cecilia. En ese son de broma, en ese despectivo, fue que se nos fue acuñando, quedando el nombre o el mal nombre
el sobrenombre o el apodo de los Pruebas de Sonido, no son más que una prueba. En aquel momento, en 1989, que ya nos decidimos como banda, tocábamos covers de Enanitos Verdes, de Soda Stereo, de Joaquín Sabina, de Serú Girán, que son músicos argentinos, rockeros, el equivalente creo yo que a Paco Amoroso y Catriel ahora en el 2026, que son argentinos y que están despuntando también y que están haciendo cosas diferentes. Nosotros éramos el equivalente con Soda Stereo, por ejemplo, y Charly García, muchísimas influencias suramericanas del pop y rock en nuestro idioma. Y coincidía también con que, al igual que ahora, en el país se dio una vorágine, una fuerza increíble después de los acuerdos de paz alrededor del año 90-92 y los medios de difusión crecieron, hubo muchísima inversión en el país y entonces había espacios, hubo muchísimos espacios para que todo el mundo se desarrollara. Nosotros que ya veníamos con una trayectoria de 3-4 años de ensayar, de trabajar, de conocernos como banda, decidimos que íbamos a grabar. Y llegó la hora de promovernos. ¿Y cómo te vas a llamar? Nos preguntaron. Willy Maldonado, por ejemplo, en Fin de Semana. O el Cheller Lux en Domingo para Todos. ¿Y cómo se llama el grupo? Joder, no sabíamos cómo nos íbamos a llamar. Entonces lo único que nos quedó era Prueba de Sonido. Pues nos vamos a llamar Prueba de Sonido. Y así hasta el día de hoy, 35 años después. Bueno, bien curiosa, ¿no? La historia de cómo nació y sobre todo del nombre Prueba de Sonido, que empezó, digamos, en manera de burla y al final se fue quedando como el nombre del grupo. Sí, porque bueno, tú que sos un profesional de los audiovisuales, sabes que se hacen checklists, se hacen pruebas, no solamente del audio, sino que de la imagen, se hacen antes de comenzar cualquier grabación, producción o lo que sea. Pues entonces, eso no es parte de la gran producción que tú presentas al público. Las pruebas son como, están fuera. Así era de desdeñable. Lo que nosotros sentíamos, era, como decís tú bien, era un apodo, porque era una burla por haber hecho de manera tan desastrosa las cosas. Increíblemente, hasta el día de hoy, realmente mis compañeros han sido músicos increíblemente buenos. Todavía puedo decir con mucho orgullo, como Miguel Campos, que es un productor, que además músico muy destacado en nuestro país, en Centroamérica también. Miguel Campos es el que hizo el piano de Hacer Nuestro el Universo, que luego fuimos a grabar a la otrora o la que fuera la Radio Super Estéreo en 1992. Ya habíamos firmado, ya en el país se habían firmado los acuerdos de paz. Fuimos junto al único grupo, dos grupos salvadoreños, abrimos el concierto de la paz frente a Catedral Metropolitana en 1992, patrocinado por la Unión Europea y transmitido al mundo a través de Radio Francia, o la televisión francesa, Radio Televisión Francesa, y fue Prueba de Sonido, una de las bandas que abrió en ese momento. Así que eso es parte de la historia de nuestro país. Imagínate, yo creo que ni tu padre tiene la edad que tiene la banda. Sí, bueno, y hablando de la canción Hacer Nuestro el Universo, que es una de las canciones más icónicas, no solo del rock salvadoreño, sino de toda la industria musical salvadoreña. Cuéntanos un poco la historia, Martín, de cómo surgió la idea para esta canción, cómo se escribió la letra, un poco toda la historia. Bueno, hay muchísimas historias, creo yo, distorsionadas realmente sobre esto. Y gracias a ti y a mucha de la gente que nos permite la oportunidad de ir como hilvanando, ¿no? Cosiendo las verdades sobre estas. En el Puerto de la Libertad, de donde yo soy originario, otro de los compañeros que estaban cerca de la banda, pero no eran miembros de la banda, Carlos Méndez, que Dios lo tenga en gloria. Es un compañero que me acompañó o estuvo cerca de la banda durante todos los años iniciales. Éramos parte del coro de la iglesia del Puerto de la Libertad. Él era músico y estudió con alumnos de la Escuela de Guitarra Clásica de Mangoré. Imagínate que es un músico con estudios sobre guitarra flamenca, guitarra clásica, europea, pero en Latinoamérica. Y Mangoré, que es este artista que te menciono, que
todos ustedes podrán ir después a googlearlo cuando quieran, tuvo relaciones, tuvo residencia también en El Salvador, donde dejó una escuela de guitarra clásica muy importante. Pues Freddy Méndez, o Carlos Alfredo Méndez, era parte de esta escuela y tenía pues en sus influencias la música barroca en guitarra clásica. Entonces lo que se llama la música de cuerdas, ¿no? Desde Europa para nosotros es como más común entenderlo, pero en nuestros países latinoamericanos pues había que tener un poquito más de formación y educación para estar ahí. De este tipo de gente tan brillante como Freddy Méndez, como ya mencioné también antes a Miguel Campos, que él era pianista, además trompetista, saxofonista, muy virtuoso, estábamos cerca porque todos teníamos que ver con la música desde el Colegio Santa Cecilia, ¿no? Y nos conocíamos. Como te digo, llega el momento en que éramos unos chicos, unos muchachos, unos chamacos, que andábamos cantando de colegio en colegio, de presentación en presentación, y la gente nos empezó a tomar en cuenta. Y a la radio también nos dijo, miren, ustedes suenan bien, pero no tienen música original. Y como te digo, confluía que la radio, la televisión te llamaban y te preguntaban, ¿no quieres ser parte de la programación? La gente quiere oír la música nacional, ya dejamos de recibir solamente la música de fuera. Y creo que hubo muchísima expresión cultural que creció en esos años de los 90, al igual como en este nuevo proceso que está viviendo nuestro país, hay mucha más apertura a la música, al arte, al comercio. Pues lo más parecido a eso era 1992, imagínate, hace 40 años. La historia siempre se repite. Atención, esto es antropología pura. En aquel momento, pues Freddy y yo habíamos estado como tarareando, jugando, dándole taller a un poema que un profesor de él le había prestado, que tenía una enamorada y que se llamaba, el poema se llamaba Se vuelve nuestro el universo. Se vuelve nuestro universo. Y era, para mi gusto, ¿no? Voy a decirlo muy honestamente, para mi gusto era muy goloso, muy empalagoso, demasiado amor, y eso que la letra de Ser Nuestro es bastante romántica, pero el poema era todavía mucho más. Así que lo que decidimos era bajarle un poquito 3 rayas al volumen de tanta mariconera, ¿sabes? Y ponerlo un poco más terrenal. Sí. Es así como cambiamos muchísimas palabras. Si tienen la oportunidad, porque también está en las redes, tanto de Prueba de Sonido como de otras redes, el poema original y la letra no se parecen en nada, y terminó llamándose Hacer Nuestro. De hecho, nosotros decíamos antes, haciendo nuestro universo, ¿no? Pero al final, hacer es un verbo más abierto, ¿no? Que no habla de ti o de mí, sino que de cualquier persona, y es una acción, ¿no? Como más un verbo, una acción que un sustantivo. Entonces, para parafrasear a Arjona, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda acción, todo verbo, lo que te llama es a que hagas cosas. Entonces, hacer se volvía más adecuado para llamarse la canción así. Y ahí aparece primero la letra. Ya te contaba que nosotros cantábamos muchísima música en español, de otras bandas, y una de estas es Miguel Ríos, a quien voy a invitar para que también escuchen ustedes, y es uno de los quizás exponentes más importantes de la movida del rock español de los 70s hasta los 90s. Pues Miguel Ríos era uno de mis artistas favoritos, y a quien yo también empecé imitando, así como imité en mis años a Rafael Martos de España. Así muchos artistas, así nacemos muchos cantantes, imitando a otros. Miguel Ríos tiene una manera muy especial de cantar lo que se llama el blues, que el blues es un movimiento de jazz, ¿no? Cantado, que con acordes específicos, con un círculo virtuoso de música, que es la que tiene Hacer Nuestro Universo. En guitarra al principio ya era la canción. La cantamos en las reuniones familiares, en los asados de la gente, en la fiesta, en las serenatas para las bichas que nos íbamos a querer conquistar, ¿verdad? La cantábamos, pero no la habíamos grabado. Se dio la oportunidad de grabarla en los estudios de Super Estéreo, y ahí necesitábamos que alguien con más experiencia pudiera llegar a vaciar los instrumentos, porque solo teníamos 2 horas para grabar la canción. Entonces, toda la banda no íbamos a poder hacer. Escogimos y le pagamos 100 colones. Le hemos pagado 100 colones, que era la moneda de entonces en El Salvador, a Miguel Campos. Él hace
la armonía y la música general, y luego los otros artistas como Ricardo Guido, Nelson Erazo, que es el bajista, Ricardo Guido, el guitarrista, empezaron ya a ponerle su estilo. De manera tal que termina de grabarse Hacer Nuestro Universo para el mes de octubre-noviembre de 1991. Pero en ese mismo año, en diciembre, nosotros aparecemos como el 31 de diciembre, recién vamos a cumplir, como nuestra primera presentación en un centro comercial, que nos contrataron porque ya andaba, como te dije, andábamos sonando bastante, la gente le gustaba y jalábamos gente. Nos contrata este centro comercial en Merliot, Santa Tecla, y ahí fue lo que nosotros decimos, nace la banda como tal. Aún no habíamos lanzado, sí grabado ya, pero no se había lanzado Hacer Nuestro Universo. Y Hacer Nuestro Universo se lanza en 1992, tocamos en diciembre, y en febrero, para el mes del amor y eso, se lanza Hacer Nuestro Universo en Radio Super Estéreo de manera exclusiva durante 30 días. Nosotros, pues, no había redes sociales, no había Instagram, no había YouTube, no había nada de eso, y lo único que hacíamos era llamar a la radio insistentemente para que yo ponía a mi mamá, yo ponía a mi hermana, ponía a la cuñada, ponía el chucho, a que llamaran a todo momento, para que jodieran y jodieran y jodieran. Tanto así que la canción pasó de un lanzamiento cualquiera a volverse la número 1 en menos de 3 semanas. Eso hizo que todo el mundo empezara a escuchar la canción. Y luego radios como 1080, La Femenina, incluso hasta la radio Que Buena, radio ranchera, que no tenían nada que ver con la música rock, empezaron a programarla. Es así como nosotros empezamos ya a sonar ya a nivel nacional. Increíblemente, nuestra primera promoción de radio, o lo que se llamaría una gira de medios, la hicimos en las radios comunitarias, porque las radios grandes no nos querían escuchar. Éramos mocosos, bichos mocosos, que no nos querían poner la atención. Entonces, no había gente tan importante como tú, que son divulgadores de información, gente que tuviera este interés y que investiga, sino que si no tenías pisto, en buen salvadoreño, no entrabas en esas programaciones. Así que nos fuimos a cada pueblo a tocar las puertas de estas radios que sí nos dejaban poner la música nacional. Ahí, a pie de calle, nació la popularidad de Hacer Nuestro Universo. Eso es haciéndose la corta, Sí, bueno, entonces nació todo de un poema y luego se hizo famosa, digamos, si queremos decirlo así, tocando de casa en casa, sin nada de redes tocando sociales, de casa en casa, de puerta a puerta, exacto. Yo creo que eso es haciendo un análisis de otros éxitos, no solo de Prueba de Sonido, sino de otras grandes bandas como los Beatles, que tú puedes decir, ¿por qué los Beatles funcionaban tanto cuando habían otras bandas? Tenía que ver con el concepto o con lo que ahora decís vosotros en el POV, el POV, o sea, que es el post-observation, o sea, ¿qué es lo que hay alrededor, no? El contexto. El contexto era que en los años en que los Beatles, por ejemplo, en los años en que Elvis Presley, en los años en que grandes artistas, incluso argentinos, triunfaron, artistas que ya mencioné como Miguel Ríos en España, fueron momentos sociales después de una guerra, después de momentos difíciles en cada país, que viene un florecimiento, un nuevo momento, y entonces la gente está como con más ganas, ya no está escondiéndose, ya no tiene miedo a morir, no tiene miedo a que le roben. Entonces la gente sale, escucha, compra y adquiere cosas, y es el momento que cuando alguien tiene algo que decir, ese es un buen momento. Y así pasó en Argentina, así pasó en España, así ha pasado en Francia con los músicos y los artistas que han logrado hacer. Eso tuvo que ver en El Salvador en 1992. Nosotros veníamos de una guerra de más de 12 años, en la que salir a la calle era peligroso, en la que decir que pensabas de una manera era peligroso, y la gente al final, en verse en ese nuevo momento, en esos nuevos momentos de libertad, de consumo, de nuevas posibilidades de adquirir música, pues pensó que Hacer Nuestro Universo y Prueba de Sonido podría valer la pena. Y hasta el día de ahora, fíjate, después de 35, 40 años, tú
Leonel, nos honras también con tu atención y con la capacidad de poderlo divulgar y llevar el mensaje a más gente. Sí, bueno, muchísimas gracias. Y también quería preguntarle, ahora justamente que lo dijo, después de 35 años, digamos de la fundación oficial, pero ya nos contó de que han sido más, han sido casi 40, si usted tendría la posibilidad de decirle algo al Martín Núñez de esa época, que soñaba con ser músico, soñaba con ser cantante, ¿qué le diría? Fíjate que yo eso ya lo he pensado, porque ahora, al igual que tu padre, que ya tengo el honor de conocer, creo que está haciendo o hizo lo mismo que hizo mi padre, ¿no? Tu padre podría decirte en este momento, meses atrás o años atrás, no te dediques a eso, hombre, andate a estudiar soldadura, que es lo que da dinero, es lo que da patada de dinero en la casa, no hagas eso. Cuando yo me dediqué con todos mis amigos, con todos los compañeros de profesión, nos dedicábamos a la música. Imagínate que Alex Oviedo, por ponerte un ejemplo, Alex Oviedo estaba en Santa Tecla, vivía en la casa del Tepeque y después de los ensayos, salía corriendo a Canal 10 a formar parte de un grupo de niños que no cobraban y que iban a jugar en un programa que se llamaba Tierra de Infantes. Era un programa que se grababa todos los días, pero al final solo se transmitía los sábados. Y Alex, hacía de profesor matemático. Te estoy hablando que Alex tendría 14, 16 años. Si sus padres no le hubieran dado permiso para hacer todo esto, hoy no sería el productor de programas como Bailando por un Sueño, como el que está por terminar, o que creo que ya terminó, el de Yo Me Llamo, por ejemplo. Sí. O grandes programas de ese tipo, el chico productor. En mi caso, también mi padre, mi madre, nos dejaron ser. En tu caso, tu padre, tu familia te da soporte. En vez de comprarte, qué sé yo, un skateboard, en vez de comprarte el último iPhone, te compran pues unos buenos audífonos, un buen reproductor, algo que te estimule. Yo tuve la oportunidad de tener, al igual que tú, unos padres que creyeron en mí. Y si yo tuviera que decirle al Martín de ese momento, le diría lo mismo que me dijo mi padre: hágalo. Y si no sale bien, pues hacemos otra cosa. Así que, ya te digo, de hecho, imagínate, yo no podía, con esa edad que tenía 16, 17 años, pagarme el colegio en el que iba a estudiar música. Porque es el único colegio, aparte del Don Bosco y el liceo, que era un colegio, el Liceo Salvador, colegio de muy difícil acceso, pero mis padres apostaron por la educación y ellos se encargaron de que yo me hiciera estudiante de música. Luego ya la historia, el mundo y las oportunidades pues me han permitido estar estudiando vocalización en México, en coral, por ejemplo, y en Cuba producción para se llama producción de multimedia. Cuando ya los albores se veían los albores de la internet, en La Habana, Cuba, tuvimos la oportunidad de tomar un curso de producción para multimedia, lo que ahora se llamaría todo el podcasting, toda la preproducción y la postproducción en aquellos años. Así que pues el tiempo nos da la oportunidad, nos puso en el lugar correcto y yo creo que haría lo mismo, justamente, nada más dedicarme con todo, como si fuera lo único que voy a hacer. Sí, bueno, muy bonitas palabras, de verdad, y pues se nota su gran vocación por la música, por lo que es todo lo que tiene que ver con la música, el canto, y de verdad lo felicito mucho. Y para ir casi terminando, quería preguntarle de todas las experiencias que ha tenido en las giras internacionales, acá en Milán también, ¿cuál es un momento que le haya marcado, ya sea de manera positiva o de manera negativa, que le haya marcado a su persona? ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Se nota que te lo has currado, decimos en España, se nota que te lo has trabajado. Me encanta que seas... Dame un segundo que tengo que rechazarle al mecánico. Pero te puedo decir que una de las cosas más importantes, creo yo, es que el primer día, como el último, que pises un escenario, sea y hagas lo mejor como si fuera
la última vez, ¿no? Entonces, obviamente, como lo decimos con Alex, Prueba de Sonido se convirtió en una familia para nosotros y hemos tenido buenos y malos momentos. Lamentablemente, la razón por la cual yo migré a Europa, a España específicamente, con mi hijo menor, tiene que ver con la muerte de mi ex esposa. Y enterrando el día del entierro de mi mujer, por ejemplo, de mi ex mujer, yo tenía un concierto súper importante que ya había pagado una gran compañía telefónica en mi país. Por lo tanto, no me podía evadir del compromiso. Así que con el corazón roto y con la mente en otro lado, tuvimos que ir a cantar canciones y alegrarle a la gente. Somos payasos baratos, también los artistas, payasitos que no estamos pintados tal vez, pero que nos dedicamos a entretener a la gente a pesar de nuestros propios dolores, ¿no? A pesar de nuestros propios sentimientos. Y es por eso que es una carrera gloriosa, bonita, un poquito de mentiras, porque uno no es el individuo que está en el escenario, sino que tiene sentimientos, tiene relaciones y tiene condiciones que te prevalecen o que te anteceden ante esa realidad. Pero tienes que comportarte cuando te lo crees, cuando lo querés y lo amás, tienes que respetarlo y tienes que darlo como si fuera la última vez que vas a estar en el escenario. Entonces hemos tenido días de gloria, hemos estado en grandes escenarios en Los Ángeles, hemos estado en Venezuela, hemos estado en México como Prueba de Sonido, como Martín he estado, como tú lo dices, en Italia, he estado también en España, hemos estado en Alemania y he estado en la oportunidad de poder compartir con la gente. Y al final lo único que me deja el buen sabor de boca es que es la gente la que te dice, te quiero aquí, quiero escucharte. Entonces, si la gente te abre su corazón, si abre sus oídos, te presta la atención, lo único que puedes hacer es dar lo mejor de ti. Sí, bueno, la verdad, muy, muy bonitas palabras. Y para como última pregunta, ¿cómo le gustaría a usted que el público recuerde su legado artístico? Wow. Fíjate que yo hace 10, 12 años que emigramos hacia Europa, yo renuncié a todo. Renuncié a la banda, renuncié a mi familia, como tú, como tal vez tú no, porque estabas muy pequeño, pero tus padres, dejando todo atrás. Sí. Y obviamente en ese momento ya no somos los que fuimos, nos volvemos nuevos individuos, te reinventas y obviamente queda un recuerdo. Yo no he vuelto al país, hasta después de casi 10 años y esta última vez que fui. Yo creí que ya nadie se acordaba del Prueba de Sonido, yo creí que ya nadie tenía en mente hacer nuestro universo. Fui a ver a mi familia, me fui a comer unas pupusas y a comerme unas conchas al muelle del Puerto de Libertad. Con la sorpresa que cuando iba caminando por la calle, hasta los que venden CDs en la calle ponían la canción, ¡hey, cantante! ¡Hey! Qué bonito que la gente te recuerde por ser el que siempre has estado ahí cuando ellos lo han pedido. Nosotros decía, y con el, no sé cómo se dice en italiano, pero aquí decimos que somos boca barata. Los niños que se ríen con cualquiera le dicen boca barata. Los Pruebas de Sonido hemos sido boca barata toda la vida. Nos dicen, hay que subirse a aquel cerro para cantar, para que caiga el agua. Pues no íbamos a subir al cerro. Hay que hacer un concierto benéfico para que le cambien el corazón a alguien. Pues hay que ir a cantar. Jamás estuvimos y jamás estaremos del lado equivocado de la historia. Siempre vamos a estar al lado de la gente. Y lo que quiero que se recuerde es que somos una banda del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Hemos hecho cosas junto a la gente y va a ser así hasta el último día de nuestra existencia. Sí, bueno, la verdad ha sido muy bonito lo que ha dicho y bueno, quería agradecerle también por haber dado su disponibilidad para esta entrevista, para dar a conocer lo que es la historia de Martín Núñez y la historia del grupo Prueba de Sonido, que es parte de la cultura salvadoreña, la música es una parte muy importante de la cultura salvadoreña, y muchísimas gracias de verdad por la disponibilidad. Me piace, es un gusto, es un verdadero placer. Gracias a ti, Leone, gracias a todo el mundo que te rodea, a la gente que también te impulsa, que te da ideas y que te da fortalezas para seguir adelante. Te lo dije en persona cuando nos conocimos, desde la vez anterior, y te lo ratifico esta vez,
Te admiro mucho, te respeto mucho y me encanta que sigas adelante. Gracias a ti, a todos los seguidores, a todos ustedes que están detrás de la pantalla, muchísimas gracias por seguir a Leone, muchísimas gracias por escuchar ese nuestro universo y créanme que lo hacemos con el mayor de los gustos, con el mayor de los cariños, hasta el último día. Chao. Chiridiano dopo. Bueno, muchísimas gracias Martín Núñez y muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden dejar like, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. Dale like, dale like, dale like. Así es, como dice Martín, para no perderse ninguno de los próximos episodios del podcast. Nosotros nos vemos en un próximo episodio. ¡Adiós! ¡Chao!